Usted sabe que hay preguntas que a uno lo arrinconan. Y yo quiero hacerle algunas preguntas que lo arrinconen. Por ejemplo, en su caminar, en su peregrinaje en esta tierra, ¿hacia dónde va? Es decir, de repente usted a la edad que tiene ya tiene hasta 3 casas, una gran cuenta en el banco. ¿Hacia dónde va eso? Porque al final usted puede decir, bueno hermano, pero la Biblia dice que los padres atesoran para los hijos y la estoy atesorando para mis hijos. Muy bien, un aplauso. Pero ¿hacia dónde lo lleva eso? ¿Hacia dónde? ¿Cómo contribuye eso en el reino de Dios? Una segunda pregunta. ¿Quién verdaderamente es usted? Es decir, solo hay 2 grupos de gente en el mundo. Los muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, como dice Efesios, o aquellos que han sido vivificados por el poder de la gracia de Dios y del Evangelio. ¿Dónde está usted? Las iglesias están llenas de gente que creen que van al cielo y un día despertarán y se darán cuenta que tenían una fe muerta. Y esto es importante entenderlo, hermano, quiénes somos y hacia dónde vamos, porque de por medio está la vida eterna o la muerte eterna. Quiero comenzar entonces, después de arrinconarlo con esas preguntas y que piense en ellas, contándole algo que nos ayudará a entender nuestro texto. Usted sabe que los gansos vuelan en B, su formación es en B. Y lo hacen de esa manera porque el 71% de la fuerza de ese vuelo lo hacen en B. Un solo ganso no podía tener esa fuerza para avanzar por mucho tiempo y a esa velocidad, porque se cansaría y tendría que estar constantemente descansando y no iría a esa velocidad. Pero volando en B, el movimiento de las alas juntos en esa formación hace que vayan avanzando a mayor velocidad y a mayor distancia. Así que esto es importante. Cada vez que el ganso que va al frente de la formación se cansa, se retira y va para atrás, y otro de ellos, los que van hacia atrás, pasa adelante y sigue llevando esa fuerza. Y los otros 2 que acompañan a ese ganso también en algún momento se retiran atrás y van los otros adelante. Van haciendo un trabajo en unidad, en equipo. Incluso esa formación ayuda, todos los que van atrás van grazneando. ¿Qué significa eso? Ustedes los han escuchado cuando pasan y algunos se toman fotos y las postean y como que si eso fuera del todo eso, y se utiliza esa formación en B como una insignia de un equipo, pero eso es más que un equipo, es la naturaleza, la sabiduría de Dios. Y lo que ellos van grazneando, están dándole ánimo a los que van adelante. Y esta ilustración, hermano, tiene mucho que ver con nuestro texto. Porque en nuestro texto, Pablo enseña 5 motivos que te ayudarán a orar continuamente con gozo. Es decir, lo que Pablo va a decir, lo está diciendo en plural. Es la iglesia, junta la iglesia, orando. Y aquí es donde empieza a tener relación nuestra ilustración. Este tipo de aves hacen un trabajo donde unas a otras se fortalecen, se alientan, porque juntas van hacia un lugar. Y nosotros, hermano, somos la iglesia de Cristo. Así que vas a entender 5 motivos que te enseñarán a orar continuamente con gozo. Aprenderás a orar continuamente con gozo. Nuestro primer punto es agradecidos. Nuestro segundo punto, constantes. Nuestro tercer punto, unidos. Nuestro cuarto punto, convencidos. Y nuestro último punto, amorosos. Y claro, no te preocupes si no apuntaste todos, pero siempre voy a estar repitiendo el primero, el segundo y el tercero, el cuarto, en la medida que pase a cada punto. En el primer punto, agradecidos, está en el versículo 3 y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Cuando yo leía este texto, hermano, yo pensaba, pero Pablo está diciendo que él da gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Cómo así? Está diciendo que entonces de vez en cuando oraba por ellos. Eso lo explicaré un poquito más adelante, pero no está diciendo necesariamente cómo está traducido. Pablo está agradecido con el Señor porque por los creyentes de la iglesia de Filipos, por lo que Dios está haciendo. Las razones de su agradecimiento está fundamentada en la obra de gracia que Dios está haciendo con ellos. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces usted y yo nos enfocamos en lo negativo de la gente? Pero si vamos a hablar de eso, usted también tiene cosas negativas. Es más, usted ve la paja del hermano, pero no ve la gran viga que tiene. Eso lo dijo Jesús. Porque usted puede ver algunos defectos del hermano Víctor, pero el hermano Víctor tiene más defectos de lo que usted piensa. ¿Se recuerda lo que le he contado que agredieron a Spurgeon desde un periódico, acusándolo de que fumaba puro? Y no sabían que el doctor se lo había recomendado, porque en ese entonces la medicina de ese entonces no era la de ahora. Y entonces él contesta y dice, señores, en el periódico, señores, ustedes mienten cuando hablan de mí, porque yo soy peor de lo que ustedes piensan. Eso es un hombre íntegro, hermano. ¿Saben qué? Vamos a acabar con este tema. Ustedes ni siquiera saben de lo que soy capaz. Así que Pablo aquí, hermano, está diciendo, porque el verbo aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él está recordando a los hermanos de Filipo, pero lo está haciendo continuamente. No es de vez en cuando, continuamente está dando gracias al Señor. Así que verdaderamente el apóstol, ¿qué le está haciendo? El apóstol tenía esa gratitud por el Señor porque él conocía a esos hermanos presencialmente, personalmente, pero también lo visitaban donde estaba. Cuando él escribe Filipos, la carta de Filipenses, él está en la cárcel. Y hay hermanos que llegan a visitarlo y a informarle lo que la iglesia está haciendo. Así que él está lleno de gratitud. Está agradecido por la obra de Dios en ellos. En suma, hermano, él tenía a los hermanos en mente. Y ellos le llevaban incluso ofrendas. No para él, sino para otros. Y por eso él está agradecido. Mire Romanos capítulo 1, acompáñeme a Romanos. Usted sabe que es importante que nosotros leamos la Escritura, porque así usted se va a dar cuenta que Pablo no es a los primeros que hace eso, pero que lo trata así. Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice Romanos 1, 8. Esa es la introducción a Romanos. Voy a leer desde 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. ¿Qué está haciendo Pablo? Agradecido por lo que Dios está haciendo. Hermanos amados, no ensuciemos la obra del Señor. Queremos que el hermano avance, que la esposa, que el esposo avance en la fe, pasos agigantados. Pero ¿cómo quiere usted que su esposo avance pasos agigantados si usted no avanza, pero ni un milímetro? Así que Pablo está ahí. Cuando usted recuerda a sus hijos, cuando usted piensa en sus hijos, cuando usted ve la sonrisa de sus hijos o de sus nietos, ¿qué hay en su corazón? Agradecimiento. Hermano, yo no sé qué pensaba usted de joven antes de casarse, pero yo cuando era joven, hace poco tiempo, yo recuerdo que yo pensaba que mis hijos iban a ser bien bonitos.
Pero cuando estaban a punto de nacer, yo lo que quería es que nacieran saludables. Era todo lo que quería. Yo, cuando me casé con Glenda, quería que mis hijos se parecieran a ella, blanca, de ojos verdes. Pero cuando estaban a punto de nacer cada uno, yo lo que quería es que nacieran sanos. El físico al final es vanidad. Lo que le quiero decir es que uno está agradecido en el momento de la concepción de un hijo con Dios porque está sano. Uno está agradecido con el Señor porque sus hijos crecieron y se casaron con cónyuges que tenían temor de Dios. Y Pablo es lo que está haciendo con esto. Debes estar siempre agradecido con Dios, siempre, por su obra de gracia. No trates de meter a Dios en un marco y decir, debe Dios actuar así. ¿Quién eres tú para decir que Dios debe actuar así? Te voy a decir quién eres. Un necesitado de Dios. Un vaso de barro. Y así Pablo está agradecido por esa obra de gracia donde el poder del Evangelio está actuando en su vida y en la vida de todos los demás. Debes estar agradecido porque la gracia de Dios te ha otorgado el entendimiento del Evangelio. Me imagino que tú te odias cuando pecas. Bueno. Y vas a seguir pecando. Y espero que te sigas odiando. Hermano Víctor, ¿y cuándo voy a dejar de pecar? Te tengo una buena noticia. Pero la buena noticia cuando te la dé también conlleva una mala. Vas a dejar de pecar después de que se expires el último segundo de tu vida. De ahí en adelante no pecarás más. Y si no has muerto y eres glorificado, ese día dejarás de pecar. Entonces, Pablo dice que él ora continuamente, en este primer punto, agradecidos, que él ora continuamente por ellos, por los de Filipo, siempre que se recuerda. De nuevo, esto vamos a explicarlo, porque él dice que siempre que se recuerda. O sea, la idea del verbo aquí, recordar, señala recordar cada una de las cosas, escuche esto, recordar cada una de las cosas que él había vivido junto con ellos por causa del Evangelio. O sea que Pablo no recordaba los malos momentos, sino que Pablo recordaba cada una de las cosas que había hecho junto con ellos por causa del Evangelio. Y algunas veces esas cosas eran que juntos habían sido apedreados, que juntos habían estado en prisión, que juntos habían sido perseguidos, que juntos se habían escondido, que juntos habían tenido que cambiarse de ciudad porque los habían expulsado. Eso era lo que recordaba Pablo. Y todo eso era por causa del Evangelio. Así que cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, no está diciendo, bueno, de vez en cuando. Sino que siempre hay algo que recuerdo. Siempre hay algo que estoy recordando que hicimos juntos en el Evangelio. Y entonces, esto, hermano, está relacionado, está íntimamente ligado con el versículo 4. Y nos lleva a nuestro segundo punto. El primero es agradecidos. Recuerda de esto, hermano, recuérdate de esto. Debes orar continuamente con un gozo que agradece. Continuamente debes orar con ese gozo que tienes y así agradeces al Señor. Agradécele. Nuestro segundo punto es constantes. Debemos nosotros de ser constantes. ¿A qué me refiero? Bueno, el versículo 4 comienza con esta oración muy clara. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Esto explica la primera parte. En cada una de mis oraciones yo oro por ustedes. Pero ¿cómo ora? Ahora aquí Pablo presenta, hermano, esa forma
este distintivo de un creyente, porque si algo va a permear, y aquí está la idea de nuestro texto, es el gozo. Él está orando con gozo. Está derramando lágrimas con gozo. Hay una pasión que él tiene y por eso ora con gozo. Orando siempre con gozo. Así que una de las características, la primera o la característica más clara, evidente en aquel que da acciones de gracias es el gozo. El texto griego, hermano, eso es importante, subraya esto poniendo primero el gozo. Nosotros lo leemos de esa manera, mire, pido siempre con gozo. En el griego se lee pido con gozo siempre. Porque está marcando, está haciendo la diferencia. Esta es la primera referencia al gozo, un tema importante en la epístola. Algunos creen que es el tema más importante en esta epístola. Orando con gozo siempre. Él oraba siempre con gozo. El apóstol presentó primero ese gozo. Yo tengo que detenerme aquí, hermano. Esto me obliga a detenerme aquí y preguntarle cómo es oración. Bueno, algunos no me contesten, pero algunos tendrán que delante del Señor decir, bueno, yo ya llevo como un mes sin orar. Y otros tendrán que decir, bueno, yo realmente oro con amargura. Y estos 5 motivos, hermano, están permeados por el gozo. Incluso en la primera parte, ¿cómo comienza? Dando gracias. Doy siempre gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes. Esas acciones de gracias eran con gozo. ¿Qué haces tú cuando alguien por un año, 2 años, te ha sostenido económicamente sin tener obligación? Yo te voy a decir lo que debes hacer. Estar gozoso, agradecido con esa persona. Y con gozo. Así que el apóstol nos presenta aquí esta idea central, el gozo para agradecer. Y porque ese gozo permea todas las 5 razones. Por eso nuestra idea central está determinada a dar gracias siempre con gozo. Que es lo que nosotros estamos diciendo, orar continuamente, con gozo, orar continuamente con gozo. Y lo primero que se da es hacerlo agradeciendo al Señor. Así que por eso lo vemos de esa manera. Mira, ahí Filipenses capítulo 2. Versículo 2. Capítulo 2, hay una página después. Mira lo que dice. Dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, ¿qué producía gozo en el apóstol? Que ellos vivieran como creyentes. Mira, escúcheme lo que le voy a decir. Esta es una reflexión pastoral, pero también es una exhortación pastoral. Nosotros estamos viviendo un momento, una etapa como iglesia, donde no tenemos un lugar fijo. Y algunos viernes no podemos orar porque hay alguna actividad. No estamos criticando para nada a la iglesia de Contreras, estamos agradecidos con ellos. Sin embargo, solo nos reunimos una vez a la semana y luego intercambiamos un viernes para las mujeres y un viernes para los hombres. En otras palabras, si hipotéticamente todos se reúnen una vez a la semana y la otra una vez cada 2 semanas. Y todavía así, hay gente que viene solo los domingos. O hay gente que se da vacaciones por 2 meses. Pablo, ¿cómo estaría? Mire, lo voy a leer de nuevo para que usted no piense mal. Hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál debería de ser el propósito del creyente? Glorificar a Dios.
¿Y cómo se comienza a aprender a glorificar a Dios? En la iglesia. Hermanos, para ustedes venir a la iglesia debería de ser algo que ustedes blinden. ¿Se entiende esa palabra blindar, verdad? Los carros esos que recogen el dinero están blindados. Supuestamente ninguna bala le pasa. No sé si sea cierto o no, Josué sabe sobre eso. Pero no sé si sea cierto. Bueno, algo de cierto habrá. Y yo la pregunta, hermano, ¿y por qué vino tarde hoy? ¿O por qué no vino el domingo pasado? Ya ni siquiera la hago. Porque los hermanos responden con gozo cuando les pregunto eso. Así que Pablo está diciendo aquí, hagan completo mi gozo. Acompáñenme a Colosenses 2.5, por favor. El siguiente libro, Colosenses 2.5, para que vea que no lo pongo a que se descanse tanto. Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo quiere usted que sea su hijo? Ay, hermano, yo quiero que sea cristiano, que ame al Señor, que vaya a la iglesia, que sirva, que desarrolle un ministerio. ¿Y usted de qué manera está colaborando con su hijo en eso? ¿Sabe cuáles son las excusas más comunes cuando alguien no viene a la iglesia? Es que, hermano, fíjese que me cayó mi tía como paracaidistas a la casa. Pues que su tía hermosa se quede en la casa o la trae para la iglesia. A mí me cuesta creer eso de que no sabía que iba a llegar su tía. Mire, aunque mi bisabuelita resucitara y viniera a mi casa, yo le digo, lo siento, o me acompaña a la iglesia o se queda aquí. Con el perrito que tengo. Es decir, tenemos que entender esto, hermano. Pablo oraba con gozo en cada una de sus oraciones. Era natural en él. Y en cada una de ellas, al orar, lo hacía por todos los hermanos de Filipo. Estaba agradecido con Dios, gozoso. Pablo nos está enseñando, hermano, la pasión en la oración. Que la oración gozosa está permeada. O que la oración está permeada por el gozo, que es parte del creyente. En cada una, dice él, de mis oraciones, a nosotros se nos ha olvidado o hemos pasado por alto que la gramática es importante. Cuando usted dice, esto es mío, cuando lo va a agarrar a alguien, esa persona, ¿qué le dice? Ay, perdón, yo como lo vi ahí dije, ese billete de 100 de repente es ofrenda para mí. Pero usted dice, esto es mío. Usted usa gramática, un pronombre posesivo. Esto es mío. Entonces Pablo lo está diciendo aquí con toda razón. En cada una de mis oraciones por todos ustedes. Versículo 4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. La sonrisa de un niño, hermano, alumbra el día. La sonrisa de un niño ilumina el corazón de un padre. La sonrisa de un niño es única. Así es el poder transformador de Dios. Así es la oración. Si usted no ora, usted posiblemente no ha nacido de nuevo. No le dé tan poca importancia a la oración. Usted sabe que la iglesia evangélica, 2000 años de historia, hasta mitad de 1950-60, la iglesia siempre creía que el hombre o mujer que no oran, aunque vayan a la iglesia, no son nacidos de nuevo. Y si usted me dice, ¿y usted qué piensa? Estoy de acuerdo con ello. Porque en la Biblia uno ve constantemente la oración. Es parte de. Mi hermano amado, aprende a orar continuamente. Y que esa oración sea con gozo.
Claro, el arrepentimiento no te va a llevar inmediatamente al gozo. David en el Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque él había pecado. Pero para David era importante, deja que el gozo del Señor controle tus emociones. Y si el gozo del Señor va a controlar tus emociones, también va a controlar tus estados de ánimo. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? En oración. Así que, mi amado hermano, Pablo está agradecido con el Señor. Pero Pablo también es constante en sus oraciones. Continuamente lo hace. Y ambas están permeadas por ese gozo. Esto, hermanos amados, nos lleva de nuevo a que debes orar continuamente con gozo. Debes orar continuamente con ese gozo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, unidos, versículo 5. Dice, por vuestra participación, le leo el 4 para que lo entienda bien, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones, por todos ustedes y por su participación. El 5 es parte del 4. Por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así que Pablo está aquí, completa un poco más esto, la idea. Pablo está agradecido con el Señor. Y con gozo ora por todos ellos. ¿Cuál es la razón por la que está orando por ellos? Porque ellos están participando constantemente del Evangelio. Por eso yo a este punto le puse unidos, aunque también le pude haber puesto participando. La palabra participación, hermano, es esa palabra que todos conocen en griego, conocida como koinonia o comunión. Y él dice que su participación, la participación de los creyentes de Filipos, han sido desde el principio, desde el primer día hasta el último. La primera cláusula que leímos en el versículo 3 o primera oración dice, cada vez que me acuerdo de ustedes. Esa proporciona una razón por la que el agradecimiento de Pablo. La segunda la tercera es comunión o unidos. Proporciona una razón por sus oraciones gozosas. Una segunda razón. Oraciones gozosas y específicas. ¿Por cuál es la razón que está orando? Porque ellos son participantes del Evangelio. Hermano, el Evangelio que Pablo predicaba no es el Evangelio que hoy se conoce, que han dado a conocer los telepredicadores y lo que se da a conocer en las páginas sociales. El Evangelio no es cuánto dinero tienes, cómo Dios te va a sanar, que declara tu promesa, que declara tu bendición, que Dios te quiere sanar. Nada de eso es el Evangelio. Si usted quiere saber qué es el Evangelio, simplemente abre el libro de Romanos, hágase el capítulo 1 y empiece a leer desde el versículo 2. ¿Sabe qué? Y yo lo voy a llevar a que lo leamos juntos. Acompáñeme a Romanos. Ya me enojó usted. Romanos capítulo 1, mire lo que dice. Va a ver con qué facilidad entiende usted el Evangelio. Pablo, versículo 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y ahí, después de su introducción, empieza Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego dice que ella había prometido por medio de sus profetas. ¿Qué está diciendo? Esto no es que de repente apareció. No es improvisado. Él ya lo había prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Versículo 3. Es el mensaje acerca de su Hijo. Entonces, ¿el Evangelio de qué se trata? Acerca de Jesús, que nació de la descendencia de David. ¿Qué está diciendo? Él es el Mesías, el Rey que va a gobernar por siempre. Según la carne, está diciendo que Jesús es hombre. Pero mire lo que dice al mismo tiempo. Y que fue declarado Hijo de Dios, como un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Jesús, el mensaje del Evangelio es acerca de Jesús. El que se hizo hombre porque es de la descendencia de David. Y al mismo tiempo es Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo? Toda su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección, no fue por su poder, aunque Él seguía siendo Dios, sino por el poder del Espíritu Santo.
O sea que Pablo ahí abarca el engendramiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, su vida humana, su ministerio terrenal, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. ¿Dónde está ahí? Declaren, decreten. Todas esas son mentiras, doctrinas satánicas, hermano. Así que aquí está Pablo hablando de esto. Hablando gozoso, ¿por qué? Porque ellos son participantes del Evangelio. Pablo está orando con gozo, lleno de agradecimiento por la participación de esta gente en el Evangelio. La palabra participación viene, ya le dije, del griego koinonia. Y esa palabra tiene varios significados. Habla de comunidad, estar juntos, por eso le puse esto unido. Ser parte de. Escuche esto, participar. ¿Participas tú de la evangelización? ¿Participas ofrendando para que el evangelio sea predicado? ¿Participas invitando a otros a que vengan a la iglesia? Es contribuir. Es una asociación mutua, íntima. No salgan corriendo, hermanos, unos de los otros. Ay, no, yo mejor me voy antes de que el hermano Víctor venga a saludar. Mire, ahí mismo Filipenses 4:14. 4:14. ¿Tienes Filipenses su Biblia? 4:14, mire lo que dice el 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Si quiere, leamos desde el 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Así que Pablo también padecía momentos difíciles. Pero ¿qué hacían los filipenses? Participaban, porque él no estaba padeciendo económicamente porque se sacó un carro del año, sino porque lo perseguían o estaba preso. Y ya estaba preso, ahí no muy menos el chef de la cárcel le llevaba un su sirloin. Hermano, las cárceles en tiempo de Pablo no daban comida a los presos. Tenía que ser algún familiar que le llevaba todos los días. Y si él estaba preso porque le había pegado a algún centurión y porque estaba metiéndose con la esposa del centurión, entonces lo muy menos la esposa tampoco le va a llevar de comer. Así que para que Pablo comiera, ¿qué hacían? La iglesia más cercana le llevaba comida. Ahí está Pablo. Ahí está Pablo haciendo todo esto. Y es importante entenderlo, hermano. Su comunión fue también el apoyo que le dieron al apóstol. Aquí es enfático, no descuidado. El nuevo elemento en este versículo, hermano, es la declaración de alegría al estar todos juntos, participando de la gracia. ¿No le parece a usted que en este mundo tan desviado de la realidad, donde ahora resulta que cualquiera se para y dice, bueno, yo creo que soy mujer metida en un cuerpo de hombre? Por favor, la iglesia debe estar unida en oración. No, la responsabilidad de orar es del pastor. ¿Quién le ha dicho eso? La gozosa oración continua y en unidad con la iglesia, ¿sabe qué hace? Nos fortalece. La oración corporativa, hermano, en unidad, es como el vuelo en B de los gansos. Usted sabe que cuando alguno de los gansos está enfermo, se aparta del vuelo. ¿Y sabe qué hacen? Dos más acompañan a ese ganso herido y están con él hasta que se recupera. Y entonces juntos emprenden el vuelo, los tres, para alcanzar a los gansos. Eso es estar en unidad. Pablo lo dijo. Pablo lo mencionó. ¿Cómo lo ayudaban de diferentes maneras? ¿Cómo vivimos hoy en iglesia? Todos se comunican con el pastor, o me lo voy a decir de una manera diferente. El pastor se comunica con todos. ¿Y entre ustedes?
¿Quién le ha dicho a usted, dónde está en la Biblia, que el pastor fue llamado a poder ayudar a todos? Es todos juntos. Y también el pastor necesita de usted. Yo creo que es el que más necesita. Debes orar, hermano, siempre con gozo, en unidad, con la comunidad cristiana. Y no solamente debes orar en tu casa. Hay gente que ora solo en su casa, solo. Así que Pablo nos está enseñando, hermano, a orar continuamente con gozo. Hemos visto que debemos hacerlo agradecidos, debemos hacerlo constantes, debemos hacerlo en unidad. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Convencidos, versículo 6. Y estando convencidos de precisamente esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y estoy convencido precisamente de esto. ¿De qué está convencido Pablo? De que la obra que Dios comenzó, la terminará. Mire, en el versículo 5 Pablo ha ubicado a la iglesia, da su ubicación. Ellos participan en el Evangelio. Desde el primer día hasta el último día. De hecho, Pablo murió por causa del Evangelio. Entonces, si uno considera el flujo normal del texto, entiende esto. Ustedes no solamente participan en el Evangelio porque son fieles, sino que des en cuenta que, por eso yo estoy convencido, dice Pablo, que precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, así que ellos participaban en el Evangelio porque Dios había comenzado en ellos esa obra. Y por eso habían, hasta el último día en que Pablo escribe esa carta, ellos seguían participando. Pero él dice, perseverando, yo estoy convencido que ustedes seguirán perseverando hasta el último segundo. Y Pablo lo demostró muriendo por causa del Evangelio. Si usted es una persona que ora hoy y deja de orar un año, la gracia de Dios posiblemente no esté con usted, hermano. No se enoje conmigo, enójese con Pablo. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto. ¿Será que Pablo diría eso de algunos de ustedes? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Cristo. Es decir, la está perfeccionando. ¿Y la terminará cuándo? El día en el que seamos nosotros arrebatados. Así que él está convencido de eso. El verbo estar convencido, que solo viene de una raíz, hermano, que es convencer, que significa he estado y sigo estando convencido. Estoy convencido. De hecho, aquí hay varias cosas con referencia a eso. El verbo convencido también significa confiar o estar persuadido de la participación, en ese caso de los filipenses, y también de todos ustedes, de todos nosotros. William Hendricks dice, hermano, y se lo leo textualmente, nótese cuán estrechamente relaciona el apóstol la perseverancia humana, es decir, nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, con la perseverancia divina. O sea, usted puede orar, leer la palabra, santificarse, congregarse, darle prioridad a todo esto. Porque no es usted, sino que Dios, pero también es usted. Porque usted responde a eso. Hermanos, le aseguro que la mayoría de ustedes no se dan el lujo de faltar 2 días al trabajo cada semana. ¿Saben por qué no se dan ese lujo? ¿Por qué no se dan ese lujo? ¿Por qué se ríe? Porque cada día que falta se lo descuentan. Ahora, sigo leyendo lo que dice William Hendricks. Dice, el que comenzó en vosotros una buena obra,
la perfeccionará. Cualquier doctrina de la salvación, dice él, que no haga plena justicia a estos dos elementos, no es bíblica. ¿Qué dos elementos? Que Dios está actuando y el hombre responde. Cuando Dios actúa, el hombre va a responder. Cuando Dios actúa, el hombre va a obedecer. Cuando Dios actúa, el hombre va a amar, santificarse, va a orar. Pero si usted no hace nada de eso, debe dudar. Hermano, usted me está diciendo que dude de mi salvación. No le estoy diciendo eso. Es que ni siquiera creo que una persona sea salva, que no hace eso. Porque es la gracia de Dios operando. Aunque es cierto que Dios perfeccionará su obra, también es cierto que cuando Dios la ha comenzado en seres humanos, estos en ningún modo permanecen como instrumentos pasivos. No pueden ser pasivos, van a actuar. Ahora, mi amado, debes agradecer al Señor con alegría, porque su gracia sostiene tu fe, perseverando hasta el final. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y esto nos lleva, hermano, a nuestro último punto. Pablo está enseñando al creyente a orar continuamente con gozo. Y el gozo te lleva a ser agradecido. El gozo te lleva en tu oración a ser constante. El gozo te lleva, hermano, a no estar orando separados, sino como iglesia. Es bueno orar a solas, pero también hay que orar como iglesia. Y el gozo te lleva también a orar continuamente con esa convicción de que el que está orando en tu vida eres tú. Es Dios, perdón. Y tú respondiendo. Y nos lleva a nuestro último punto, amorosos, del versículo 7 al 8. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Imagínense. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois, ¿qué? Participantes conmigo de esta gracia. Todos. ¿De qué están participando? Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. ¿De qué está hablando? Bueno, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones, como en mi defensa y en mi participación, confirmación, del Evangelio. Todos vosotros participan. ¿Está usted comprometido con el Evangelio? Mire, la cosa más hermosa que hay en la vida y más difícil es ser padre. ¿Sabe por qué? Porque esa generación que usted está viendo de niños y de jóvenes que están creciendo, están totalmente deshabilitados. ¿Quiénes son los culpables? ¿Dónde está Dios? Momento. Dios está en su trono y tiene todo en control. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los padres? A quien le dieron la responsabilidad de acercar a sus hijos al infierno o acercarlos al cielo. Nadie puede salvar a un hijo. Pero sí usted lo puede acercar al infierno. ¿Cómo? Con su manera de vivir. Los hijos se dan cuenta cuál es su prioridad. Los hijos los escuchan pelear en su casa. Y Pablo está hablando de gente que era participante de la gracia de padecer a causa del Evangelio, mis cadenas, de una apología del Evangelio, una defensa por el Evangelio. Y la defensa del Evangelio, hermano, muchos dicen, no, pero yo conozco a un montón de apologetas que salen en YouTube y están defendiendo el Evangelio. Mire, detengámonos aquí. Para Pedro, cuando Pedro habla de la defensa, estén preparados para defender, utiliza la palabra apología. Y la palabra apología ahí es una apología a nuestros ataques internos contra la verdad de Dios. No, yo no creo a esa palabra. Yo no creo a esa verdad. Yo quiero pecar. Necesita una apología interna con las Escrituras. Así que Pablo está hablando de ellos, pero dice aquí algo porque los llevo en el corazón. Aquí está mostrando ese amor por ellos.
Y luego el versículo 7 dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Nuestras oraciones, hermano, tienen que estar permeadas por el amor. Usted va a orar cuando ama a su pueblo, al pueblo al que Dios lo ha metido. Pero si usted solo ora por una persona, yo derramo mi alma, hermano, por mi hijo, bueno, pues, si no lo hiciera, usted sería casi una bestia. Pero Pablo está hablando de todos. Todos oramos unos. Debemos orar unos por otros. En estos versículos el gozo de Pablo alcanza un creciendo al presentar un quinto motivo de gozo. ¿Cuál es? El amor. No existe un gozo mayor, hermano, ni más jubiloso para Pablo que sentir ese amor por los santos. Usted verdaderamente se preocupa, hermano. Yo acabo de hablar con alguien y le pregunté, hermano, ¿por qué no está haciendo a la iglesia? Hermano, es la enfermedad. Entonces hago una segunda pregunta, ¿no está haciendo a trabajar? No vaya a trabajar, sí. No logro entender, mi cerebro es tan chiquito que no logro entender cómo es que la gente va a trabajar 5 días, pero no puede venir el domingo a la iglesia porque están enfermos. ¿Usted sí? Algunos dijeron sí. Es justo. Pablo dice es justo, esa palabra vale la pena analizarla un poco. Significa significa que más que una simple conveniencia, hermano. No está hablando de eso. ¿Sabe qué? Denota justicia moral y espiritual. No solo de lo que se espera, sino de los que se exige, se demanda. Es justo que yo sienta esto. Es justo. La Biblia me demanda, está diciendo Pablo, que yo ame a mis hermanos y que lo demuestre. Una de las maneras es orando por ellos. Y lo que Pablo está diciendo, es justo que yo sienta esto hacia los santos. Sentir traduce una forma, hermano, griega, cuyo significado fundamental es tener una actitud de disposición mental particular. Y se refiere al acto del intelecto y de la voluntad. Por eso algunas versiones traducen como pensar. Es justo que yo piense esto. O sea que no es un amor romántico, es un amor también inteligente, que sabe que nuestros hermanos necesitan. Tú debes saber que este pueblo necesita que ores por él, uno, por nombre, por sus necesidades. ¿Y cómo voy a saber yo, hermano, qué necesidades tiene? Pues eso da respuesta que estás lejos de ellos. Así que Pablo está aquí haciendo este trabajo. Y por causa del tiempo, hermano, no puedo leer algunos versículos, pero en 3:19 habla sobre eso. En Filipenses en el 4:2 también habla de ese sentir. En el 4:10 lo menciona dos veces. Así que Pablo está insistiendo. Debemos entenderlo de esa manera. Y entonces yo tengo que preguntarte, lo tengo que decirte, hermano, y estoy terminando. Tú debes orar continuamente con gozo, porque amas a tus hermanos. No es solamente de decir yo te amo, hermanito. Hemos analizado 5 motivos que te preparan, hermano, o que te enseñan a orar continuamente con gozo. El primero es el gozo que produce agradecimiento. Eso hace el gozo. Es el gozo del Señor que produce agradecimiento. El segundo es el gozo que te lleva a ser constante en la oración, a orar continuamente, a orar siempre, a orar todos los días. El tercero es el gozo que te ayuda a vivir en comunidad, unidos, juntos.
El cuarto es el gozo que nos alegra y nos da el convencimiento de la perseverancia de los santos, porque la obra la está haciendo Dios. Y el último es el gozo que nos da el amor o el sentir de amarnos los unos a los otros. No existe un gozo mayor ni más jubiloso que el gozo derivado del amor profundo, genuino y constante hacia los demás. John MacArthur lo dice de esa manera. No existe un gozo mayor ni más jubiloso que el gozo derivado del amor profundo, genuino y constante hacia los demás. Los gansos que van detrás del que va de líder están grazneando. Y dicen los expertos en animales que le están diciendo, vamos, aquí vamos atrás. Pero por algo los de adelante no van grazneando y los de atrás sí. ¿Estás tú viviendo de esa manera? Esto te enseña cómo vivir en comunidad, aun cuando estés en tu casa. Esto te enseña a orar por los hermanos. Tal vez tú has creído, no, el que debe orar por todos es el pastor. La Biblia no dice eso, aunque el pastor debe hacerlo. Es un privilegio, hermano, tener un corazón gozoso, porque eso te demuestra, se empieza a evidenciar con el agradecimiento. Oremos al Señor.